Hemos llegado a nuestro segundo destino del día de hoy, el Museo In Situ La Florida. Quiero compartir con ustedes este cielo espectacular. En la mañana estuvo lloviendo, en la tarde ya se presenta Quito con este clima. Bueno, estamos acostumbrados los quiteños y los que viven en esta parte del mundo a este tipo de situación. Ahora, en la parte posterior vamos a apreciar el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, ahora convertido en el Parque Bicentenario. Es una vista espectacular. Quisiera que vengan a poder apreciarlo con sus propios ojos y ahora vamos a descubrir más en este museo. Encuentro con nuestra amiga, espero que sea ya nuestra amiga de guías de turismo más continuamente, Patricia, y bueno, en símbolo de respeto le agradecemos infinitamente que se haya dado el tiempo para explicarnos parte por parte. Les recomiendo de mi parte que visiten este museo in situ. Además, la vista es preciosa, algo diferente. ¿Por qué? Porque es una guía con discapacidad visual. Sin embargo, eso no le ha impedido que nos haga una de las guías donde yo me he sentido mucho mejor. No sé si es que nos podrías dar un saludo para todos los que te ven. Ok, bueno, un saludo a todos, invitarles a este espacio. La Florida es un museo de sitio en donde podremos conocer más de nuestras raíces, nuestro origen, de nuestras culturas antiguas y un poco identificarnos con estas poblaciones antiguas y sus costumbres. Totalmente identificado. El respeto, la tripartición, esa correspondencia entre la vida y la muerte es lo que hemos aprendido junto a nuestra amiga Patricia. Este es el Museo de Sitio La Florida. Este es un espacio in situ arqueológico en donde vamos a hablar un poco del tema de los distintos periodos de la historia desde hace más de 10.000 años. Ingresamos e iniciamos el recorrido con el periodo paleolítico o paleoindio, 10.000 años antes de Cristo, donde en Quito estuvieron personas nómadas, grupos nómadas, en donde no se ha podido determinar un espacio que ellos habían habitado, sino más bien lugares estratégicos que ellos usaban para la elaboración de este tipo de herramientas que observamos son cuchillos, puntas de flecha, raederas, que hacen en base de obsidiana, que es vidrio volcánico, o basalto, que es piedra volcánica. Un sitio que se destaca en este espacio en Quito es la zona de Paquillas, que está en las faldas del volcán Ida. Pasamos a otro periodo de la historia, es el periodo formativo o de formación, 4.000 años antes de Cristo, en donde los grupos nómadas se vuelven sedentarios, ya que ellos descubren lo que es los primeros procesos de agricultura. Es así que se buscan asentar en lugares cercanos al agua. En el caso de Quito, encontramos con dos espacios. En la zona de Cotocollao, la parroquia de Cotocollao, se asentó uno de estos grupos cerca de la laguna de Iñequito, que se extendió desde lo que hoy es el antiguo aeropuerto de Quito hacia el parque de El Ejido. Toda esa zona era una laguna formada a finales de la era del Pleistoceno, hace más de 14.000 años, producto de un deshielo de Pichincha. Y otro espacio en Quito es la zona de Tajamar, que está en Pomasqui, en un sitio denominado Ciudad Bicentenario. En Cotocollao se encontró este cuenco con incisos geométricos y en Tajamar los picos de estas botellas sin bar. Pasando a otro sitio, a otro periodo de la historia, llegamos al periodo de desarrollo regional, 500 a.C. al 500 después de Cristo. 1000 años de historia que aquí en las partes altas de Quito se pierde todo tipo de evidencia, ya que en el año 400 a.C. hay una fuerte erupción del Purulagua que desaparece todo, incluso a la denominada cultura Cotocollao. Siendo así, hay estas evidencias que podemos apreciar, fueron halladas a la altura de los valles de Cumbayá, Tumbaco. Tenemos estos platos trípodes encontrados en la zona de Jardín del Este en Cumbayá y estas compoteras o cuencos con base que fueron hallados en la zona de Cocotoc. Acá en el periodo de integración 500 al 1500 después de Cristo, al cual a este periodo pertenece este sitio de la Florida. La Florida data del 500 al 800 después de Cristo. En este periodo hay varios cambios. En uno de ellos se intensifica la actividad comercial entre las regiones. También se forman los cacicazgos, los señoríos étnicos y también existe un mejoramiento en cuanto a cerámica, ya que observamos decoraciones, detalles, brillos y la pasta más gruesa.
De aquí en adelante todo lo que vamos a observar es de este espacio o pertenece a este sitio de la Florida. Sigue observando más objetos de joyería que están elaborados en base de aleación de oro y cobre. Tenemos el collar de Concha Spondylus también como parte de este ajuar funerario, algo importante para ellos, como también el arma de cacería, por ejemplo. Este es un propulsor que fue encontrado en las tumbas. Este propulsor funciona más o menos como una lanza. Medía 80 centímetros y a los extremos se colocaban los tubulares de oro. En esos tubulares se colocan estas piedras minerales como las puntas de esta lanza. Ellos lanzaban con impulso de brazo, esto golpeaba al animal y podían capturar. Pero por la dimensión que tiene el arma, era utilizada únicamente para cazar animales pequeños, cuyes, conejos y venados. ¿Sí? Por el lado de acá tenemos estos cascabeles que son de cobre, igual tienen una piedrita de cobre dentro, que es lo que le da el sonido al cascabel, y se considera que era parte del ajuar funerario del poncho de Concha Spondylus. Al encontrar estos tipos de materiales como el oro, el cobre y la Spondylus, se ha considerado que el cacicazgo que se asentó en este sitio de la Florida era un cacicazgo de élite, de poder económico, porque no existen este tipo de materiales en otros sitios que se hayan investigado. El sitio de la Florida ha sido catalogado por la investigación realizada como un antiguo cementerio de los pobladores Quito. Sí, es así que aquí se encontraron o se investigaron 10 tumbas de donde se obtuvieron todos los objetos que ustedes van a observar. Tenemos como parte importante del ajuar funerario de estos pobladores el poncho, que está elaborado en base de Concha Spondylus. La Concha Spondylus es una evidencia de este comercio intenso entre la costa y la sierra. La Concha Spondylus para estos pobladores era algo importante, algo sagrado, probablemente símbolo de fertilidad. Por esa razón ellos la traían únicamente para confeccionar estos ponchos que eran de uso funerario. No lo usaban en la vida cotidiana, sino era únicamente para los muertos, porque el poncho es frío, es duro y bastante pesado. También parte importante del ajuar funerario es la joyería, que ustedes pueden apreciar. ¿Sí? Tenemos esa tinculpa o pectoral, que es una aleación de oro y cobre a lo que se denomina tumbaga. Es una pieza muy importante, ya que fue la única hallada en las 10 tumbas, con esos labrados hechos en técnica de repujado, probablemente representando la ciclicidad del tiempo en sus figuras geométricas. Al ser la única pieza, se ha considerado que fue colocado en alguien importante, probablemente un jefe de los pobladores. Por esa razón es la única pieza y hoy es el logotipo del museo. La cerámica que fue encontrada, esta cerámica de tipo ceremonial, que es elaborada a mano. Ellos no tenían molde ni tornos, todo lo hacen a mano, por eso podemos apreciar las imperfecciones, pero también admirar la elaboración de este tipo de objetos. ¿Sí? También encontramos detalles o decoraciones hechas en pintura, tanto fuera como dentro de la cerámica, hecho en base de pintura, de técnica de pintura negativa, utilizando pintura vegetal y resina orgánica. Esto sometido también a altas temperaturas en hornos de piedra, haciendo que el calor impregne estos materiales en la arcilla y perduren a lo largo de miles de años. Por el lado de acá vamos a observar también parte de la joyería que fue rescatada. Este poder económico, de acuerdo a la investigación de los arqueólogos, se basa un poco más en el tema de la ubicación. Este es un mapa de los sitios que se han investigado en Quito. Esta es la parte oriental y este es el occidente. ¿Sí? La Florida justamente está en la zona occidental y en la parte alta de la montaña. Al tener esta ubicación, ellos estaban cerca de los pasos de montaña que les permitía viajar hacia el noroccidente y hacia el Pacífico para mantener el intercambio comercial. Es decir, que se ha considerado que la Florida era como una comunidad de paso a donde los otros cacicazgos traían sus productos, ellos llevaban hacia el Pacífico, del Pacífico traían otros productos y se encargaban de distribuir hacia los otros espacios. Siendo así la importancia de este espacio
que los pobladores de la Florida decidían también qué productos distribuir y qué productos no, siendo el caso de la concha spondylus algo que ellos traían del Pacífico, pero no lo entregaban a los otros cacicazgos. Eso es lo que les permitió tener este poder económico. Entonces podemos apreciar la importancia de este material, de esta spondylus para estos pobladores, probablemente teniendo el mismo valor que el oro, ¿sí? Y en cuanto a la cerámica, también se observa la elegancia de la cerámica al ser algo de tipo ceremonial, incluso en los detalles zoomorfos o de animales que tienen algunas de estas. En el caso de esta cerámica en las agarraderas tiene la forma de unas lagartijas, por ejemplo. Y del lado de acá tiene unas aves, ¿sí? Por eso se ha catalogado que fue una cerámica netamente elaborada para esta ceremonia funeraria. Aquí podemos apreciar en esta fotografía los fragmentos de telas que fueron hallados en las tumbas. Aquí se encontraron estos fragmentos cuyo material es algodón y ceibo. Nuevamente se observa este intenso comercio que existió entre la zona costa y la sierra. Lo que hacían es obtener la fibra de estas plantas para hacer los hilos y luego tejer las telas, que en el caso de estos fragmentos son los fardos funerarios con los que cubrían a los difuntos. Ahí podemos apreciar los diseños, los colores y el instrumento que utilizarían para confeccionarlas serían los denominados telares de cintura. Del lado de acá podemos observar el tema un poco antropológico. Se hicieron reconstrucciones faciales en el caso de estos individuos. Eso lo hizo una antropóloga forense, tomando como referencia la frente, los pómulos y mentón de los cráneos que se encontraron en las tumbas. Entonces el objetivo es acercarnos a conocer cómo eran estos pobladores hace más de 1000 años. No vivían mucho tiempo, un promedio de vida de 35 a 45 años con una vejez prematura. La estatura promedio de estos pobladores era de 1,50 m a 1,55 m aproximadamente, ¿sí? En cuanto a la costumbre religiosa o costumbre funeraria, la postura en la que les enterraban es esta postura sedente o semifetal, es decir, iban sentados con las rodillas dobladas al pecho, las manos al pecho y encima el ajuar funerario. Alrededor de ellos colocaban la cerámica llenas de ofrendas que eran alimentos como granos, principalmente maíz, frijol, quinoa. Se encontraron en las cerámicas también residuos de papas, huesos de cuy, conejo y venado, que eran alimentos también importantes para estos pobladores. En algunas de estas cerámicas también se encontraron residuos de levaduras antiguas de chicha de maíz o chicha de jora. Acá vamos a observar, esta es una ilustración de las tumbas que se investigaron aquí en la Florida. Son tumbas de pozo profundo de 14 metros de profundidad aproximadamente, con una cámara central. Los enterramientos son colectivos. Probablemente en cada tumba estuvo enterrada una familia diferente. La forma de enterramiento, conforme iban falleciendo, les enterraban uno sobre otro hasta llenar la tumba. Esto estamos hablando del 500 al 800 después de Cristo, donde también la muerte, al ser algo sagrado, delimitan un espacio para los difuntos, que es justamente este cementerio de la Florida, que probablemente se extendería hacia abajo hasta llegar a la avenida occidental aproximadamente. Por el lado de acá tenemos a otro espacio arqueológico, que es el Parque Ecológico y Arqueológico de Rumipamba, ubicada también aquí en Quito, en donde se hace una comparación en cuanto al pensamiento funerario, partiendo de que este espacio, Rumipamba, es posterior a la Florida. Ellos datan del 900 al 1250 después de Cristo aproximadamente. Allí se encuentra otro tipo de tumbas, otro tipo de enterramientos, son de pozo poco profundo, aproximadamente unos 2-3 metros de profundidad.
Los enterramientos son individuales, ya no colectivos, y sobre todo ellos no tienen tampoco un espacio determinado para cementerio, sino ellos entierran a sus seres queridos al lado, cerca de sus viviendas. Y lo más importante es el tema del ajuar funerario, porque en Rumipamba no se han encontrado cosas suntuosas como en el caso de la Florida, nada de concha spondylus, ni oro ni cobre. Ahí los enterramientos eran sencillos, en posición fetal igual, y a la cerámica a los costados bastante también sencilla, llenas de alimentos y bebidas. Tal vez aquí se puede observar un cambio en el pensamiento funerario, quizás ellos se vuelven más equitativos o simplemente era un cacicazgo que no tenía el mismo poder económico que la Florida. Este espacio destinado a otra investigación que se hizo en la provincia de Imbabura, en la ciudad de San Antonio de Ibarra, en un sitio denominado Guataviro, ¿sí? En cuanto a esta zona de Guataviro, se encontraron también tumbas funerarias similares a la Florida, con presencia de concha spondylus, de cuentas de concha spondylus dentro de las mismas, por lo que se ha considerado que para ese momento también el comercio no fue solo con Quito, sino también con la Sierra Norte. Y estos pobladores se caracterizan principalmente por el tipo de cerámica en forma de zapato, que también fue hallada como ofrenda funeraria. Se hizo la investigación de 10 tumbas donde se extrajeron las piezas observadas en el museo. Esta es la única de las tumbas que está totalmente abierta, donde se observa la profundidad, que en el caso de esta tiene aproximadamente 15 metros. El material donde está hecho es cangaua, que es piedra volcánica, es un material duro de trabajar. Ellos utilizarían para construirla únicamente palos en punta, hachas de mano y nada más. La forma circular de cada una de las tumbas representa la concepción del tiempo. Ellos creían que el tiempo es como el círculo, sin principio, sin final. Ahí observamos una recreación de cómo ellos les enterraban y los elementos que tenían, que eran las esteras, las mesas de madera, y encima irían los difuntos como un símbolo de autoridad sobre el mundo de los muertos. Para ellos los muertos eran algo sagrado porque eran el vínculo que tenían con los dioses. Principalmente el dios volcán, el sol y la luna. Entonces, por eso era importante tratar bien enterrando a sus difuntos con los ajuares funerarios, la ceremonia funeraria, la ofrenda funeraria. La causa de la muerte de los individuos que se encontraron aquí es causa natural, sea por enfermedad o por vejez. Se descarta todo tipo de sacrificios o muertes violentas. Los cráneos que se encontraron en estos espacios tenían algo especial porque estaban en dirección mirando principalmente hacia el Pichincha, como un símbolo de respeto o de reverencia a este dios volcán, ¿sí? Entonces aquí tenemos las 3 tumbas. Del lado de acá tenemos un grupo de otras 3, ¿sí? Que probablemente estarían representando la tripartición: la vida, la muerte y la divinidad. También son profundas, se les ha tapado por motivos de conservación, con la cual se completan las 10 tumbas excavadas. Ulala International, el programa creado para ti. Cultura, historia, música, deportes, gastronomía, entrevistas en vivo. Ulala International, bajo la dirección de David Espinel García.